Con la jornada de capacitación sobre resolución de conflictos, paz, género y desarrollo en el marco de los ODS y la Agenda 2030. Me acompaña Vicente Baeza Martínez. Él es licenciado en Historia, es experto universitario en Cooperación al Desarrollo, máster en Inmigración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias. Trabaja en Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, MPDL, y ha sido responsable de formación, responsable País por el Sáhara y coordinador de movilización social y comunicación, que creo que es lo que actualmente es, ¿verdad? En el Ayuntamiento de Leganés ha trabajado como director de Relaciones Institucionales y de Cooperación y en la Plataforma del Voluntariado de España como secretario general y como vicepresidente. Ha realizado también trabajos freelance de auditoría de proyectos en Bolivia, en Colombia, en Bogotá y Marruecos, y ha sido profesor en distintos másteres sobre derechos humanos y cooperación internacional. Y ha participado en la publicación sobre voluntariado en España. Bueno, ¿sobre qué nos va a hablar? Como decíamos al principio de la jornada, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son herederos de los Objetivos del Milenio y los amplía. Y hay una inspiración en la Carta en los principios de la Carta de Naciones Unidas y los tratados internacionales sobre derechos humanos. El ODS 16, que como hemos dicho está muy presente durante todo el día de hoy, es el ODS de Naciones Unidas, ¿no? Porque es el ODS de paz, de justicia e instituciones fuertes. Antes hablábamos de que los ODS tienen que cumplir una serie de metas. El ODS 16, según nos explica Vicente, es la combinación de tres aspectos diferentes. El aspecto de seguridad, relacionado, por ejemplo, con la meta de poner fin al maltrato, a la explotación, a la trata y a todas las formas de violencia y tortura contra los niños, una meta de la que hablábamos antes. Tiene un aspecto jurídico, por ejemplo, cuando nos referimos a la meta de promover el Estado de Derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, como una de las metas importantes de este objetivo. Y tiene otros aspectos que tienen que ver con lo político, como es ampliar la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial, tales como la ONU, ¿no? Dar cada vez mayor peso a estas entidades. Bueno, pues sin más, le dejo con Vicente Baeza Martínez. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación Academia Europea y Iberoamericana de Yuste por la invitación, directora, alumnos y alumnas, y especialmente tengo que decir a Guadalupe que me la ha puesto muy fácil. No ha sido fácil llegar, pero me la ha puesto muy fácil el poder participar. La intervención, como la tengo prevista, o como creo que por el tiempo que tengo, que os puede servir para tener unas pinceladas sobre el ODS 16, un ODS 16 que tiene mucho que ver con la buena gobernanza del mundo, las expectativas que tenemos para un mundo mejor, ¿verdad? Seguro que los que estamos y las que estamos en esta sala creemos que es posible tener un mundo mejor y por eso nos formamos, por eso trabajamos, por eso miramos al futuro con esa esperanza. Este ODS tiene mucho que ver con eso. Respecto al anterior ODM, se incorpora a este ODS bajo esa vocación, porque se entiende, por un lado, que se quedó fuera el componente motivador primario de Naciones Unidas, que es la paz, la seguridad y las instituciones fuertes. Sin paz es muy difícil construir bienestar, ¿verdad? Todos los informes económicos nos dicen que los espacios donde hay conflictos son menos prósperos en términos económicos, incluso que los espacios donde no hay conflicto. La seguridad, que está estrechamente ligada a la paz, que lo vamos a ver ahora en la presentación, y las instituciones fuertes. Sin instituciones fuertes volvemos a un pasado muy pasado. Ayer alguien hablaba de los neandertales, pues probablemente volveríamos a ese pasado de 60.000 años para atrás sin tener las instituciones fuertes. Y es responsabilidad de todos y todas, de la sociedad civil, el estar cerca y guiando y acompañando y corresponsabilizándonos, que también los ODS es otro elemento que incorpora, que no tenía los ODM, la corresponsabilidad de la ciudadanía. No podemos esperar que ese tiempo pasó, que las instituciones vayan a hacer lo que necesitamos sin acompañarlas, sin estar cerca de ellas.
Por tanto, la intervención, paz, seguridad. Manuel ha hablado del concepto paz, yo voy a hablar muy brevemente del concepto paz, del concepto violencia. Vamos a hablar de la seguridad y de las instituciones fuertes. Y me voy a centrar en las metas. Los ODS al final tienen unas metas que será algo que en el 2030 toda la ciudadanía tendremos que decir lo que hemos cumplido, lo que no hemos cumplido, y nos pondremos felices o nos entristeceremos, nos pondremos muy tristes, pero son indicadores medibles. A ver que me vea. Bien, ¿se ve? Sí. Los ODS hablan de 5 Ps. En términos de comunicación, el buscar reducciones en el lenguaje para que la gente, para que las personas, para que la sociedad se pueda apropiar de ellas, pues nos resulta interesante. Entonces, las 5 P son planeta, prosperidad, paz, partenariados, relaciones justas y desarrollo sostenible. ¿Qué es eso de...? Voy a empezar por la parte de paz. ¿Qué es eso de cultura de paz? Pues es todo lo que tiene que ver con cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, cuáles son nuestros valores. Llegaba al final de la intervención de Manuela que hablaba de eso, de los valores, ¿no? De los comportamientos, cómo afrontamos nuestras relaciones bajo una convivencia pacífica. Hay dos visiones de la paz, ¿no? La paz negativa, una paz muy extendida y sobre la que antes de reflexionar sobre la otra paz era la que estaba instalada, que es la paz que está vinculada exclusivamente a la guerra. La paz es un concepto que tiene caché social, es un concepto bonito, pero es muy amplio. Hasta los que hacen la guerra apelan a la paz. Los que hacen la guerra siempre lo hacen en aras de conseguir la paz. Esa paz negativa es lo que creo que las organizaciones y la sociedad civil desde hace un tiempo nos hemos parado y hemos dicho que hay algo más, que la paz es más que la ausencia de guerra. No puede haber, y ahí hablamos de paz positiva, no puede haber paz sin cooperación, sin solidaridad, sin confianza mutua. No puede haber paz si no hay igualdad entre hombre y mujer, no puede haber paz si no hay respeto al medio ambiente, si no hay justicia social. Por tanto, está claro que no hay paz si hay guerra, pero no solo. La paz positiva tiene que ver con la armonía del ser humano en cómo se ha relacionado. Cómo se ha relacionado y cómo civilización tras civilización encontramos elementos de paz. Yo os voy a contar una pequeña anécdota por mis propios estudios, que ya hace muchos años, pero estaba en Atapuerca, ¿no? En el yacimiento, más que recomendable, absolutamente recomendable para descubrir, ¿no? El origen de las personas. Y han encontrado un cráneo que le han denominado Miguelón, y Miguelón es un ser humano que vivió hace más de 60.000 años y le llamaron Miguelón porque fue el año en que Miguel Indurain ganó un Tour, entonces le pusieron Miguelón. Cosas de los antropólogos y de los arqueólogos. Pues de Miguelón se ha estudiado mucho ese cráneo porque está muy bien conservado y se ha descubierto que es un hombre que tenía muchos accesos, de hecho murió por infecciones en el cráneo, pues tenía accesos en las muelas y murió de una infección. Muy lentamente, pero acabó falleciendo. Y lo que se ha descubierto es que los huesos de contemporáneos suyos tienen una edad más corta, vivieron mucho menos tiempo. ¿Y por qué vivieron mucho menos tiempo? Porque la comunidad apoyó y se solidarizó de la realidad que tenía Miguelón y le masticaba la comida, estaba exento de las tareas de la caza. Lo de masticar la comida nos suena raro, ¿no? Y es un poco así guarrerillo, ¿no? Pero fue lo que le dio lo que le permitió sobrevivir. ¿Con esto qué quiero decir? Que al final es fácil encontrar que el ser humano siempre encuentra elementos de solidaridad y de apoyo mutuo. Ahí sí que llegamos de una manera natural. Ahora vamos a ver la violencia, y vamos a hablar muy brevemente, voy a hablar muy brevemente de las viencias vinculadas a la paz.
Y esto nos da pie a la primera meta. La primera meta de los ODS del 16 es reducir las formas de violencia y las tasas de mortalidad. Y aquí hablo de violencia directa, falsas creencias respecto a la violencia. La conducta violenta es innata, los conflictos son negativos y la competitividad es necesaria. Pues ante eso, la violencia es una elección, los conflictos son necesarios y el desarrollo, surge de la colaboración. ¿Qué sería la violencia? Pues la violencia es todo aquello que atenta contra la dignidad, la libertad, la integridad física de las personas. Algunos datos sobre lo que quiere ahondar esta meta, los homicidios, que es como muy visible y muy contable. En el último año, en El Salvador, 3.340 muertes. En Guatemala, 3.881 muertes. En Honduras, 3.310 muertes. En Estados Unidos, una tasa de 12 muertes por 100.000 personas. Ahí se nos han ido algunos ceros. Entonces, ¿qué tienen en común estas sociedades? Una de ellas, que han tenido un conflicto relativamente cercano en el tiempo, ¿verdad? En los años 80, pues estos países, Honduras, Salvador, Guatemala, propusieron al mundo una nueva manera de organizarse. Estados Unidos, y esto esto no es teoría de la conspiración, ni paranoicos, ni cosas de estas, ya lo ha desclasificado y habla que tuvo una intervención directa en desestabilizar esas nuevas formas, esos buenos gobiernos que apuntaban que podían ser una alternativa a lo que en ese momento Estados Unidos entendía que tenía que ser lo establecido. Hay un conflicto y se instalan las armas, ¿verdad? Ya hemos hablado de neandertales y hablamos de armas, que es otro debate que tenemos ahora encima de la mesa en nuestra sociedad. Como consecuencia de las armas, en el conflicto tenemos esto. ¿Hay paz en Guatemala? Formalmente sí hay paz en Guatemala. Yo he llegado hace 4 o 5 meses, no menos. En diciembre o enero estuve en Guatemala. Y hay paz, no hay bandos, no hay guerra. Pero a mí los datos que yo estuve viendo y que me trasladaron, para que os hagáis una idea, pues uno que me dejó los pelos de punta, hay 5 violaciones al día de niños y niñas denunciadas. 5. Es una barbaridad. En un país donde el acceso a la justicia, como lo que dice este ODS, no está garantizado, por tanto, hay muchas denuncias que no se llevan a término, y eso es una realidad de un país donde Guatemala se mueve en cifras. Ahora nosotros, por mi trabajo, estamos en Palestina, ¿no? Que es probablemente el lugar de conflicto bélico vivo. En Palestina hay menos muertes como consecuencia del conflicto que tienen que en Guatemala, muertes violentas. La consecuencia son estos homicidios, 3.881 homicidios en un año, en una ciudad, un país bastante más pequeñito. Por tanto, yo como pacifista convencido, no os puedo, y esto no os hablo desde mi convencimiento ideológico, que probablemente también, os hablo desde los datos científicos. Un país donde hay armas, hay violencia, mucha más violencia. Las armas hay que restringirlas única y exclusivamente para las fuerzas y cuerpos del orden, ¿no? De la seguridad del Estado. Ya está. Porque si no nos encontraremos, no de un día para otro, y nos dará hasta incluso alguna satisfacción el pensar en, bueno, pues me siento más seguro, pero será una sensación efímera. La consecuencia, en Guatemala en los años 70 no había este número de homicidios, no existía. Tenían otra realidad, ¿no? Que veo por ahí, tenían otra realidad, pero no el número no como violencia directa. Hay una consecuencia clara en el arma. Es una de las cosas que te llama la atención, ¿no? Cuando vas a estos países, que la gente tenga arma o que entres a cualquier sitio público y que haya un detector de metales. Bueno, pues este ODS trata de paliar esto, y una de las medidas que la sociedad civil vamos a proponer es el no acceso, limitar mucho más el acceso al arma. Yo cuando empecé a trabajar en temas de cooperación, que ya hace
pues, vamos, en 17, 18 años, a mí me llamaba mucho la atención que lo que veía era Coca-Cola en todos los sitios, hasta en campos de refugiados, que era como... y Kalashnikov. Y tú decías, jolín, si ha llegado un Kalashnikov y una Coca-Cola, en mi lógica, ¿por qué no llega a desarrollo? Si ha llegado, se puede. Luego ya entendí otras variables, ¿verdad? Fui leyendo mucho más y constatando algunas cosas. Eso hoy ha cambiado, y ha cambiado, probablemente seguimos teniendo el Kalashnikov, seguimos teniendo la Coca-Cola, y ahora ha aparecido el smartphone también, que es algo que acompaña a los campos de refugiados. La violencia cultural. La violencia cultural es un tipo de violencia muy sutil, probablemente no tan visible, mucho menos visible que la violencia directa, pero que sirve para ocultar bajo un paraguas. El ejemplo es la religión, y que cada uno ponga la etiqueta que quiera, la religión que quiera. Estamos obligadas a hacer esto porque nuestra religión nos lo exige. Yo llevo un burka, tengo que llevar un burka porque mi religión me lo exige. Y es cultural, es que aquí somos, ¿no? Es que aquí somos así. En eso hay un retroceso claro, en los últimos 15 años, 20 años, pero un retroceso alarmante. Aquí en España permanentemente vemos tentaciones para seguir rascando lo que es cultural, tiene que ser así y no podemos ser de otra manera. La diversidad no parece que amenaza cosas, pero en los países de la región MENA, Líbano, Jordania, Palestina, Argelia, hasta Marruecos, la realidad ha cambiado muchísimo. Hace años iba a Lucemas, al norte, al Rif, a Marruecos, y yo me bañaba en la playa y era fácil ver esto ni mejor ni peor, pero había chicas en bikini. Ahora ya no lo encuentras. Y no lo encuentras porque hay una presión mucho mayor de esa violencia cultural, que se ha instalado porque forma parte de hacer política y de intentar tener controlada a la sociedad civil a través de algo que es mucho más amplio. La oficialidad que dice, nosotras no somos así, nosotras no somos como las extranjeras. Fijaros aquí y esto da para mucho lo que trajo el bikini en España, dictadura, una prenda que llevó unido libertad, y está estrechamente ligado a eso. Pues en los últimos 15 años en muchos países hemos dado pasos desde el consentimiento y desde el mirar para otro lado o desde anteponer las relaciones comerciales a otro tipo de relación. La violencia estructural, que es probablemente pues ya la culminación de las violencias. Es la que tiene que ver con el marco que no nos deja prosperar. Es decir, lo que en el día a día nos mueve para seguir como estaban mis padres, mi madre, mi abuelo, mi abuela. Nosotros estamos, nuestra sede central de Movimiento por la Paz, estamos en 11 países, pero nuestra sede está en el barrio de Vallecas, en el Pozo, y estamos en la antigua parroquia del Padre Llanos. El Padre Llanos fue un curita muy curioso, que empezó siendo confesor de Franco y acabó pidiendo el voto para el Partido Comunista. Evoluciones tiene la vida y curiosidades y oye, cada uno es libre de ser como crea, ¿no? Pero ese fue su punto de partida. Nosotros, una de las cosas que se nos ponen los pelos de punta es cuando hacemos análisis de abandono escolar y de desempleo. Pues son los mismos, prácticamente iguales, desde la década de mediados de los 80. Los mismos, y nos lleva a hacer un análisis que la pobreza se hereda, y la pobreza se hereda porque hay causas estructurales que no se tocan de fondo. Cuando hablamos con los mayores del barrio del Pozo nos dicen que eran chabolas, casa, infravivienda. Ahora si vais veréis edificios, casitas bajas, grandes avenidas, parques, es decir, una inversión urbanística interesante, sostenible,
vaya, que da gusto ver. Pero cuando cogéis los datos de situación, son más, tienen menos capacidad intelectual los chicos del Pozo y chicas para ir a la universidad que los del barrio de Salamanca, de Madrid. Porque el porcentaje es como... Yo cuando veo los porcentajes del Pozo, si quito que pone el Pozo, nunca diría que es un país de índice de desarrollo humano como España. No lo diría nunca. Me iría mucho más y propondría acciones de desarrollo. Esa es la violencia estructural, el no generar mecanismos para salir de esa situación. Yo en mi familia, y esto es también una cosa personal, hemos sido la primera generación desde el año 30 que hemos tenido acceso a la universidad. Yo he mejorado respecto a mis padres en muchísimo. Esa mejora, y esto luego acabaremos con optimismo, no que nadie se me venga abajo, que nunca fueron buenos tiempos para la lírica, nunca lo fueron. A mí cuando yo empezaba y me decía, me quiero dedicar a esto de las ONGs, tal, me decía, me está chalao, es imposible, no hay trabajo, es muy difícil. O sea, seguro que muchas de las cosas que os están diciendo a vosotros y a vosotras, esto es imposible, es muy difícil, es muy complicado, seguro que lo oís y sí se puede. A lo que iba es que tuve la oportunidad de mejorar. Yo tengo la sensación que la generación que viene detrás de mí, mis hijas, que van a tener en algún aspecto más dificultades de las que yo he tenido para tener acceso a la universidad. Yo hablo de la realidad de Madrid, donde doy clases en la universidad y donde las matrículas, ojo, quiero pensar, y yo ya no sé si es porque quiero caer en una complacencia de satisfacción personal, que hay gente que no se queda sin estudiar por no poder pagar la matrícula, pero que no va a tener pero quiero pensar que eso no sucede, pero que no va a tener las mismas oportunidades que el que está matriculado, y que tiene una posición económica mejor. Y yo soy de la Carlos III, que es una universidad pública, en la zona sur de Madrid. Leganés, Getafe y, bueno, Colmenarejo, que es el lugar de Peces Barba. Entonces, eso es una realidad, eso es violencia estructural, esa superación, el cambiar los cimientos. Si no cambiamos los cimientos, el edificio se nos cae una vez, otra vez y otra vez. El objetivo, la meta 16.2, poner fin al maltrato, la explotación y la trata. En el mundo, 21 millones de personas ahora mismo son víctimas de trata. La trata la tenemos mucho más cerca de lo que creemos. Las mujeres prostituidas, eso es trata. Es trata. No se puede considerar la libertad de la mujer para ejercer la prostitución como la libertad de la mujer para ejercer la prostitución. Si tuviera unas condiciones estructurales, unas condiciones de fondo buenas, sociales, políticas, económicas y sociales, ¿ejercería la prostitución? No, seguro. Entonces, 21 millones de personas. Esto pasa en España, ¿eh? En Madrid pasamos de la casa de campo a un polígono que está en Villaverde y aquello es atroz, atroz. Más de 1 millón de niños y niñas son especialmente vulnerables a la trata. En el mundo, cuando trabajas ayuda humanitaria, hay corredores humanitarios, pero también hay corredores de trata, por donde uno puede traficar con personas, y los niños son especialmente valiosos. 1 millón de niños y niñas. Conflictos, niños soldados. En los conflictos la mujer, además de participar en el conflicto, la violencia sexual está ahí siempre presente. El acceso igualitario a la justicia. El no tener un sistema, los gobernados, si no tenemos un sistema justo en el que nos permiten ir a trasladar lo que creemos que es una injusticia, acaba generando conflicto. Y conflictos que han llegado veía antes algunos de los ejemplos.
no sé, en Soweto, las mujeres cuando potenciaron la paz entre unos y otros, viene dado por sentencias que no eran justas. Aquí hablamos del acceso a la justicia. ¿En España tenemos garantizado el acceso a la justicia? Formalmente sí. En otro momento podremos hablar, en los ODS 2050, hablaremos de si la justicia, valga la redundancia, es justa y es igual para todos y todas. Eso es diferente, pero el acceso a la justicia la tenemos garantizado. Instituciones fuertes. Sí. La lucha contra los delitos económicos. Es otra de las metas, el 16.4, que tiene, en la que respecto a los ODM se considera que tiene mucho que ver con la paz en el mundo. Los delitos económicos, nosotros como país somos pioneros en algunas cosas, ¿eh? Ahí estamos on fire, hemos estado a tope. Pero si nos vamos al siglo XIX, hay una mujer que se llama Baldomera. Baldomero era un nombre que ahora probablemente nos suena tal, poco común, pero Baldomero y Baldomera era un nombre del siglo XIX, un nombre pintón, de los que daba caché. Pues Baldomera era la hija de Larra. Larra es un escritor satírico, un imprescindible para entender la sociedad del siglo XIX, un ilustrado, ¿no? Lo que dejó Fernando VII, lo que se le escabulló de las manos a Fernando VII de la Ilustración, pues ella, Larra, era uno de estos. Pues su hija hizo la primera estafa piramidal, el primer delito económico. La estafa piramidal es sencillo, yo cojo dinero de todos y todas y yo os voy dando, con el dinero que me habéis dado, vamos captando nuevos socios y hay algunos que os voy dando esos intereses. Entonces, siempre hay alguien que tiene que perder. Cuanto más gente hay en la pirámide, más dinero recaudo, voy repartiendo, pero más dinero recaudo. Pues esta mujer, ojo, en el siglo XIX, ahora probablemente, ya está inventado, pero en el siglo XIX tiene su mérito, el inventarse esto. Pues ella ya inventó esto. Siglo XIX, delitos económicos en España, pues en fin, ¿qué os voy a decir, no? Que no sepáis, que no leáis en los medios permanentemente. El riesgo que plantea Naciones Unidas tiene que ver con el fomento del terrorismo o de los conflictos. Ahora no hay unidad antiterrorista del mundo que no tenga una unidad contra los delitos económicos. La corrupción y el soborno, reducir la corrupción y el soborno. Es otra de las metas que se entienden que hay que conseguir. En España sabemos mucho de eso, de corrupción. Estamos ahí, somos máster o casi máster. Es verdad que en los últimos tiempos parece que los casos son menos y yo quiero pensar que también hay un cambio respecto a eso. Hay un país, que no voy a decir cuál, en el que yo trabajaba y que permanentemente me paraba la policía de ese país y todos los días se inventaba una mandanga, ¿no? Para sacarme el dinerito pequeñito. Era el foco roto, el no sé qué, las ruedas están gastadas, cosas muy peregrinas. Ya llegó un momento que por mi propio trabajo tuve una reunión con el gobernador de allí y le conté, oye, mira, todos los días me pasa, o todos los días, como poco todas las semanas, me pasa esto. Y me dio una tarjeta suya. Y ese fue mi salvoconducto a no tener que pagar más. Eso es una realidad en el mundo. Probablemente esa es muy descarnada y muy visible. No pensar que el norte no tenemos este problema, que sí que lo tenemos, el problema de sobornos, el problema de la corrupción, sí existe. Esta meta tiene que ver, la 16.6, con la gobernanza, la buena gobernanza. Es un término que yo creo que se tiene que instalar porque la buena gobernanza pretende que el gobierno mancomunado, instituciones, sociedad civil y empresa, ¿no? Ese triángulo debe funcionar acompasado y tiene que ser más eficaz. La gobernanza tiene sus riesgos. Cuando abrís un proceso, cuando se trabajan en los procesos participativos, la gestión de expectativas
Si no hay resultados en un proceso participativo, mi punto de partida en el proceso participativo es, parto en 0, pongo en marcha el proceso participativo, me pongo en 100. Si las expectativas no se cumplen, voy al menos 30. Esto tendría que ver, y daría para hablar mucho, de las nuevas formas de hacer política, ¿verdad? Los nacionalismos, y no solo los ultranacionalismos, las nuevas formas de hacer política. Cuando uno ve y escucha, y ahora vamos a empezar la campaña, ¿no? Y escuchas algunas cosas que dices, es que no es ni sostenible ni sostenida en el tiempo. Esto nos debilita como sociedad civil y alimenta a los que vienen con recetas rápidas. Si la sociedad ya somos maduros, ¿no? Yo sé que yo soy bajito, moreno, y que ya no quiero que nadie me diga que soy alto, rubio, con los ojos azules y maravillosísimo. No, nos pueden decir lo que hay. Lo que no creo que vamos y harán muy mal los partidos políticos si lo hacen, el generar expectativas que luego no cumplan. La gobernanza tiene que ver con eso. Dice, vale, eso que dice está muy bien. ¿Qué indicadores se pueden poner para saber que eso sea así? Pues tiene que ver con la corresponsabilidad. Estamos en un estado donde hay muchas formas, tanto a nivel individual, que yo creo que menos, pero a nivel colectivo, donde a través de las organizaciones de la sociedad civil hay capacidad para incidir. Creo que estamos en un país donde no encuentro temas donde uno no se pueda agrupar en torno al ecologismo, a la cultura, al deporte, al medio ambiente, a la inclusión social, integración, inmigración. A mí me parece que es un buen camino para, junto con las administraciones, las instituciones y la empresa, generar un mundo mejor. A ver, en los 2 minutos... Pues en los 2 minutos que quedan, sintiéndolo mucho, vamos a dejar de ver... vais a tener la presentación, pero es que quiero acabar con... Soy un tipo muy optimista, como veis, tenía muchas para... Bueno, es una frase, ¿no?, que yo creo que Nelson Mandela es un ejemplo de lo que es un proceso de paz, ¿no?, la generosidad del que ha sido víctima y cómo bajo esa generosidad logra la paz, y los valientes que deseen lograr la paz no temerán perdonar. Por ahí pasan los procesos de paz. Y acabo con esta foto. Esta foto son pingüinos, se ve regular. Los pingüinos es un animal muy simpático, extremadamente simpático, y es un ave, y las aves, lo normal, aunque ahora con el cambio climático, ¿verdad? Yo donde vivo, esta bueyera, ¿es la grulla? La garcilla bueyera ya se ha quedado, y ya no baja más, porque ya no le hace falta, ya se ha quedado. Ellos van buscando el frío, el pingüino va buscando el frío, y llega un momento en el que van en grupo, llegan todos al final donde está el hielo y nadie se mueve. Ningún pingüino, están allí, pum, pum, pum. Las cosas que hace un pingüino cuando no tiene mucho que hacer, pues es moverse y pingüinear, ¿no? Esto, más o menos. Está pingüineando mucho tiempo. Y llega un momento en el que decide uno tirarse. Y como si fuera algo mágico, el resto de pingüinos que han estado allí horas, pero horas, se tiran. Eso es la paz. La paz nadie os la va a regalar. Si no os tiráis a por ella, no nos la van a dar. Y todos y todas tenemos esa capacidad para aportar nuestro granito de arena en la paz. Siento haberme dejado algunas metas, siento no haberos hablado con más detalle, sobre todo de la justicia y de la gobernanza mundial, pero bueno, vais a tener la presentación colgada y tendréis acceso a ella. Mi correo electrónico yo creo que también lo vamos a poner en la presentación. Si alguien tiene alguna ocurrencia, yo sé decir que no, pero también sé decir que sí, discuto razonablemente bien y soy educado. Por tanto,
estoy abierto a discutir y a negociar. Gracias por haberme escuchado. Bueno, pues muchas gracias, Vicente, por tu